Bienvenidos queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal llegan a la clase? Espero que estén muy bien. Hoy continuaremos con las clases cortas, breves introducciones para que después cada uno pueda ahondar más en lo que concierne a este nuevo tema. Vamos a seguir con el contexto anterior, de las clases anteriores, que es el contexto latinoamericano. Vamos a trasladarnos en el tiempo. Cuando digo esto, estoy hablando como este librito así de viejito con hojas amarillas. Vamos a trasladarnos allá al tiempo muy pasado, en el año 1860. ¿A dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿En qué región? Vamos a irnos al país de México, ¿sí? Bien, ¿qué pasaba en México? ¿Recuerdan más o menos en esta fecha qué contexto se vivía? ¿Cómo era el imperialismo? ¿Cómo se vivía en esa sociedad en ese momento? ¿Cómo estaban las clases sociales conformadas? Este, ¿Qué me pueden contar de eso? Mientras ustedes recuerdan, reflexionan, yo voy a contarles breves ítems, ¿no? De lo que sería, en este momento México estaba gobernado por el presidente Porfirio Díaz, ¿sí? Que se lo conocía como mal gestor, mal presidente. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que él solamente tenía buenos intereses solamente en una clase social y dejaba desprestigiado totalmente a la clase obrera. Se los trataba muy mal a esta clase, se los esclavizaba. Generalmente los esclavos, como bien sabemos, eran los nativos, aborígenes de la zona. ¿Sí? Que no tenían derecho a la educación, acceso a la salud, eran analfabetos, perdón. Luego, con la aparición de Francisco Madero, un político que tomó mayor auge en el movimiento de unión de esta clase y generaron un movimiento de lucha contra este gobierno de Porfirio Díaz. Estas luchas fueron por reclamar y proclamar sus derechos, la clase obrera, y estuvo muy acompañada por este político Francisco Madero. Más tarde, en esta nueva lucha se estaba generando un movimiento revolucionario, lo que se conoce como la Revolución Mexicana. En esta finalización ya de lo que sería la presidencia de Porfirio Díaz y en los inicios de esta Revolución Mexicana, entra en auge el héroe o gran magnífico conocido como José Vasconcelos Calderón, que no hizo de importante en este país, que es reconocido como un gran héroe, porque cambió la ciudad mexicana a lo que hoy se la conoce como el México moderno. Él lo que hizo, en realidad, él fue filósofo, escritor, abogado, nació en el año 1882, en febrero, estudió sus primeras infancias, estuvo estudiando en Texas, donde tenía que viajar en tren y mediante estas idas y vueltas, porque era hijo de aduaneros, conoció las desigualdades a flor de piel. Vivió todas las discriminaciones y estos pros y contras de lo que había con el nacionalismo, patriotismo, en realidad con el imperialismo francés, europeo, todo lo que se vivía a través de los Estados Unidos, que es el imperialismo de los Estados Unidos. Esta influencia de ver las desigualdades, él comenzó a abrir su mente. Era un chico que le gustaba desde muy pequeño leer y le gustó mucho leer y estuvo muy influenciado su pensamiento o su filosofía y cultura en base a lo que es en base a la filosofía de Nietzsche. ¿Sí? Tuvo un pensamiento positivista, racionalista, pero también positivista. ¿Sí? Y él tuvo una idea muy firme, que era, mediante el camino en la educación, tratar de reivindicar, no tratar, lograr reivindicar a la sociedad mexicana, tratar de sacar la heterogeneidad y tratar de homogeneizar. Y cuando digo homogeneizar es dejar
que la clase obrera esclava sea así, esclava, maltratada, logra recuperar a la ciudadanía territorial, tradicional, o sea, del lugar, a los aborígenes, recuperar su cultura, darles una educación, alfabetizarlo, y cuando digo alfabetizarlo, quiso castellanizar a todos. Pero estos ideales no eran tan solo en México, sino que quería ir a toda América Latina. Entonces, mediante estas ideas, él construyó lo que es una nueva estructura en el sistema educativo para poder incluir a estas clases y unificar. eh, y bueno, y así fue progresivamente avanzando sus niveles de estudio, cambiando sus puestos, fue ministro de Educación, también conformó en sus estudios de adolescente a más grande en su juventud, lo que se conoce como el Ateneo de la Juventud también, que luego se lo conoce como la primera universidad estatal de México, que en 1920 fue rector de la misma. Esto le permite cambiar y modificar muchas estructuras en lo educativo. Él decía que quería crear una nueva humanidad. Y esta nueva humanidad le iba a llamar raza cósmica, porque iba a estar integrada, unificada entre todas estas sociedades. O sea, los de clase alta con los de clase obrera, o sea, los nativos que sean uno más que eran tratados como los demás. Nada de estar discriminado, nada de eso, devolverles sus derechos. Esto implicó también que a los obreros sean educados en las áreas técnicas, es decir, que aquellos que se manejan en las zonas agrarias puedan recibir educación en cuanto a las técnicas agrícolas para que puedan tener un mejor acceso al derecho de ser educado, alfabetizado y también a que pueda ser reconocido y valorado desde su trabajo digno, ¿no? ¿Qué más hizo? Descolonizar a todo México, sacarlo esa manera afrancesada, europea del imperialismo, sacar eso y darle una identidad única. Y esa identidad única estaba ligada estrechamente con volver a la identidad nativa, a lo popular, a lo tradicional. Entonces desde ahí se fue reivindicando todo lo cultural, lo político y cultural. Por eso mismo, él decía que había que expresar orgullo por la raza aborigen. Y este sentido también lo trasladó muchísimo a la área del arte, porque había que rescatar el arte popular, había que pintar, él utilizó la técnica del muralismo para que los jóvenes estuvieran encargados de expandir todo lo que es este arte aborigen, el arte popular mexicano. Entonces se pintaba, se expresaba, se hacía todo en referencia a la cultura nativa. Esta educación a las masas, que lo fue logrando, después se dio cuenta que el área que más alfabetizada había sido la población era la femenina. Todas las mujeres fueron las que más interés tuvieron en alfabetizarse. Entonces él decidió cambiar o reivindicar lo que era el magisterio, que antes era dedicado a lo masculino, porque antes era así, decidió dedicarlo al área femenino, para que pudieran ir con sus hijos, poder darle un sentido más maternal, o sea que la mujer puede estar contenida, pueda estudiar, alfabetizarse, ya estés que estés con los hijos o no. Entonces el sentido del magisterio era como más hogareño para la mujer y sería como un lugar ideal para que ella pudiera continuar educándose. Este lugar toma mucho auge lo que es Gabriela Mistral, que fue fue la gran destacada de la historia aquí, porque fue como el ejemplo de maestra a seguir, el gran ejemplo, el gran modelo de maestra. Con este movimiento también se logra definir lo que es el mito de la nueva mujer mexicana. Bueno, así terminaría este breve resumen para que ustedes sigan profundizando. Muchas gracias y nos vemos pronto.